A ver, ¿quién dijo cero? Carlos dijo cero. Ya, si Carlos dijo cero, ya ni modo. Ayala, Daniela Ayala, ¿verdad? Sí, sí, profe. Ya, chévere. Ya, Ya muy está. amable, gracias, profe. Bueno, primera vez que me agradecen por poner un cero. Pero bueno, chévere, chicos. Iniciamos, por favor. ¿Me escucho? Ya está grabando, Doc. Ok, muchas gracias. Ya. Bueno, buenas tardes con todos. Como dijo el doctor, nosotros les vamos a presentar las alteraciones de la menstruación y incluido lo de las hormonas. Nuestro grupo está compuesto por Daniela Panchi, Carolina Revelo y mi persona. Entonces, empezamos con que el ciclo menstrual es la serie de cambios en el cuerpo de la mujer que experimenta todos los meses en preparación para la posibilidad de un posible embarazo. Además de que cada mes, en este caso, uno de los ovarios libera un óvulo en un proceso llamado ovulación. Al mismo tiempo se producen cambios hormonales que prepararán al útero para el embarazo. Entonces, si se produce la ovulación, pero no se fertiliza el óvulo, el tejido se recubre el útero expulsa a través de la vagina. Esto se le llama el periodo menstrual. Pásale, por favor. Ya. Entonces, el ciclo menstrual que se cuenta desde el primer día de un periodo hasta el primer día del siguiente no es el mismo para todas las mujeres, puesto que el flujo menstrual puede ocurrir cada 21 a 35 días y durar de 2 a 7 días. Durante los primeros años, después del comienzo de la menstruación, los ciclos largos son comunes, por así decirlo. Pero sin embargo, los ciclos menstruales tienen que acortarse y volverse regulares a medida que vamos envejeciendo. Pásale, por favor. Entonces, determinamos que hay algunas irregularidades que va a causar el ciclo menstrual. Por ejemplo, lo que es el embarazo y la lactancia, los trastornos de alimentación, pérdida de peso extrema, ejercicio excesivo, síndrome de ovario poliquístico, insuficiencia ovárica prematura, enfermedad inflamatoria pélvica y fibromas uterinos, que esto más adelante yo lo hablaré a mi compañero. Ya, entonces yo les voy a presentar sobre las alteraciones del ciclo menstrual. Ya, la primera alteración que tenemos es la menorrea, la cual consiste en la falta de menstruación. Por lo general se toma que que a la mujer no tenga la menstruación durante 3 periodos seguidos. También suele ser cuando las niñas no comienzan a menstruar antes de los 15 años. Esta menorrea se tiene que tomar en cuenta que no sea, siempre que no sea fisiológica, por ejemplo, como la menorrea del embarazo, de la lactancia o de la menopausia. Fuera de estos 3 casos, ya se le toma como una amenorrea patológica. Ya. Ya. También, bueno, aquí también tenemos síntomas que son como la secreción de leche por el pezón, caída del cabello, dolor de cabeza, cambios de visión, vello facial excesivo y dolor pélvico y acné. Ya. Tenemos la menorrea natural que, como les había dicho, se puede dar por 3 razones, que es el embarazo, el amamantamiento y la menopausia. También se puede decir que puede ocurrir amenorrea en el caso de las mujeres que tomen píldoras anticonceptivas, porque al momento de que la mujer toma, puede ocurrir que haya una ausencia de la menopausia. Incluso cuando la mujer deja de tomar las píldoras, se toma su tiempo para que el periodo menstrual vuelva a ser regular. Ya. También tenemos el desequilibrio hormonal, que puede ser, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico, el cual produce niveles de hormonas relativamente altos y sostenidos.
Tenemos la insuficiencia tiroidea, que ya sea hiperactiva, que en el caso del hipertiroidismo, o la hipoactiva, en el caso del hipotiroidismo, puede causar irregularidades en el periodo menstrual. También tenemos el tumor hipofisario, que es un tumor no canceroso, es decir, benigno, que se encuentra en la hipófisis. Este también puede interferir en la regulación hormonal de la menstruación y la menopausia prematura, que por lo general la menopausia empieza alrededor de los 50 años, pero hay mujeres que en el caso, el suministro ovárico de los óvulos disminuye antes de los 40 años y la menstruación se suele detener. Ya, tenemos también problemas estructurales como las cicatrices uterinas, que aquí encontramos el síndrome de Asherman, el cual es una enfermedad por la que se forma tejido en el revestimiento del útero. Este tejido cicatricial se puede producir ya sea por luego de una dilatación de grado, por una cesárea o un tratamiento de fibromas uterinos. Este tejido cicatricial va a impedir el revestimiento uterino se desarrolla y se desprenda con normalidad. Tenemos la ausencia de los órganos genitales, que también es conocido como la disgenencia mulleriana, que a veces es en la época de la niñez, o sea, no se le desarrolla por completo su aparato reproductor, ya sea tanto en el útero, el cuello uterino o la vagina, y por lo tanto la niña no tendrá sus ciclos menstruales como se debería. Ya, tenemos una anomalía estructural de la vagina, donde se puede tener una obstrucción de la vagina que puede impedir que se manifieste el sangrado menstrual. La vagina puede tener una membrana o pared que bloquee el flujo de sangre desde el útero y el cuello uterino. Tenemos dos tipos de amenorreas. La amenorrea primaria se puede decir que cuando a pesar de que a los 16 años todavía no ha llegado la menstruación a la mujer o a la chica, sí se ha desarrollado las mamas o el vello púbico. Y tenemos el otro caso, que cuando a los 14 años aún no ha llegado la menstruación, tampoco se han desarrollado los caracteres sexuales secundarios como el ensanchamiento de caderas, mayor nivel de grasa a nivel del rostro, glúteos y muslos. Esta amenorrea primaria afecta al 0.1% de las mujeres y el 60% de los casos se produce por anomalías genéticas. Ya, tenemos la amenorrea secundaria, que es cuando la mujer, tras haber tenido sus menstruaciones, deja de tener durante un periodo de más de 6 meses. Esto se suele ocasionar más por la pérdida de peso, el estrés, el exceso de ejercicio físico, el síndrome de ovarios poliquísticos o el fallo ovárico prematuro. Esta última, que es el fallo ovárico prematuro, se la conoce también como menopausia precoz y puede ser hereditaria o provocada también por la quimioterapia, la radioterapia o la intervención quirúrgica. Esta amenorrea secundaria suele afectar al 0.7% de las mujeres. Ya. Las complicaciones que tenemos de la amenorrea pueden ser dos. La primera es la esterilidad, porque si no se ovula, no se tienen los periodos menstruales, entonces no puede quedar embarazada. En el caso de la osteoporosis es por un bajo nivel de estrógeno, que esto va a producir un debilitamiento de los huesos. Ya. Tenemos la oligomenorrea, que consiste en que el ciclo menstrual dura más de lo normal, de la forma en que la regla se produce en intervalos de 36 a 90 días. Esta oligomenorrea se produce cuando la fase folicular del ciclo menstrual se alarga. Y esto se debe cuando la maduración del folículo del ovario se retrasa como resultado de algunos cambios. Aquí tenemos, por ejemplo, las menstruaciones cortas, que a algunas mujeres se les da, por lo normal, el sangrado menstrual es de 4 a 6 días, pero en algunos casos las mujeres llegan a tener 2 días de sangrados, o incluso hay casos extremos que solamente tienen horas de sangrado menstrual. Y otro que puede llegar a tener es la infertilidad.
Las causas de la oligomenorrea puede ser por el estilo de vida, ya que por ganar o perder peso, dietas, rutinas de ejercicios, medicamentos habituales o el estrés, ya que estas de aquí van a tener un impacto ante la menstruación. También, como ya les había mencionado en la amenorrea, también los métodos anticonceptivos, porque algunos métodos anticonceptivos tienen una combinación de estrógenos y progesterona. Entonces, como les dije, tanto al iniciar o al abandonar los métodos anticonceptivos, se va a ver una alteración en la menstruación de la mujer. Y, bueno, puede incluso estar ausente en algunos tiempos. El sobrepeso y la obesidad, se puede decir que tener un peso por encima de lo recomendable puede producir oligomenorrea, e incluso el sobrepeso y la obesidad es una causa de la menorrea. ¿Por qué, Stephanie? ¿Sabes por qué el sobrepeso y la obesidad están relacionados con amenorrea, con oligomenorrea? Por... No sé, me acuerdo si leí eso, pero ya no me acuerdo. Creo que por el nivel de grasa que se tiene. El adipocito es un órgano hormonal también, ¿no? Y por lo general, las pacientes que tienen obesidad y sobrepeso son pacientes que muchas veces también cursan con síndrome de ovario poliquístico. Al tener síndrome de ovario poliquístico, se produce también ciertas alteraciones ováricas, especialmente la producción de LH y FSH, lo cual sobrelleva a la aparición de una oligomenorrea y una amenorrea. ¿Han escuchado que las pacientes con sobrepeso y obesidad muchas veces no se embarazan? Pues ese puede ser uno de los factores, ¿no? ¿Sí? Ahora, hablando un poquito sobre las amenorreas, especialmente por la lactancia, ¿sí? Este es un método anticonceptivo natural, pero ¿por qué se puede producir esta amenorrea en la lactancia? ¿Cuál es el factor principal que puede estar relacionado? ¿Nos puedes tal vez comentar algo, Miguel? Miguel. ¿Aló? Miguel, tal vez nos puedes explicar qué sucede en la amenorrea por la lactancia, cuando la lactancia está presente. ¿Sí? Es un método anticonceptivo normal, pero ¿por qué se produce? A ver, alguien que le ayude a Miguel. Marcos. No es porque hay supresión de la ovulación. Ok, pero ¿por qué hay supresión? Estamos totalmente de acuerdo. Hay supresión de la ovulación, estamos completamente de acuerdo, pero... ¿La prolactina? Por la prolactina. Ok, sí, ya, la prolactina está presente, ¿verdad? Pero antes de eso hay algún otro mecanismo, ¿sí? Porque retrasa el retorno de la fertilidad y los periodos menstruales. Claro, está bien lo que están diciendo, pero hay un efecto fisiológico hormonal que está íntimamente ligado a la presencia... Porque deja de ovular. Claro, ya lo hemos dicho, deja de ovular, pero ¿por qué? Les explico Por este por qué. eje hipotálamo-hipófisis que estábamos viendo ayer. Por ahí vas, Carlos. Muy bien, por ahí vas. El hecho de la succión que hace el bebé en el pezón de la mamita, ¿sí? Hace que se bloqueen a nivel hipotálamo hipoficiario la producción especialmente de LH, ¿sí? Especialmente. Entonces, eso hace que, ustedes saben que la LH es una hormona primordial para que se produzca la ovulación, ¿verdad? Entonces, esta succión que hace el bebé a nivel del pezón bloquea a nivel central la producción del LH y por eso pues, se produce falta de ovulación, por ende no va a haber fecundación, peor menstruación, no se va a preparar el útero para una menstruación.
Ahora, en muchas mujercitas pueden durar más tiempo, en otras menos tiempo. Eso ya depende de cada paciente. Continúa, por favor. Ya. Bueno, antes de esto, de la oligomenorrea se tiene que tener en cuenta también que no se esté la mujer embarazada, eso tiene que tenerlo presente. Ya, la hipermenorrea se presenta como un sangrado abundante y tiene una duración mayor de lo habitual, o sea, mayor de 4 a 5 días. Las causas más comunes es el miomas uterinos, que son tumores benignos en el útero, están cancerosos, los pólipos, que son otra clase de tumores benignos que afectan a la superficie del endometrio, haciendo que este aumente, y también haber tenido varios embarazos, porque al momento de que una mujer se embaraza, el útero se extiende y se contrae. Entonces, después de esto puede hacer que el tejido sangre y el tejido sangrante aumente. Ya, tenemos otras patologías relacionadas con la incorrecta coagulación de sangre. También el síndrome de congestión pélvica, que es la dilatación de los vasos venosos pélvicos, como las varices pélvicas. Esta enfermedad, bueno, este síndrome de congestión pélvica decía que por lo general se daba en la menopausia. También el cáncer del útero se puede ayudar a detectar una hipermenorrea. Más que eso, en el cáncer de útero lo que se hace es un cáncer de cuello uterino, que es el más frecuente, ¿no? Es por eso que especialmente a las pacientes ya en una etapa de vida sexual activa, independientemente de la edad, pues se le tiene que recomendar hacer el pap test, el Papa Nicolau, ¿verdad? Sacar una muestra del cuello uterino, mandarla al citológico, hacer un examen citológico al laboratorio para ver la presencia de si hay o no células cancerígenas. Continúa, por favor. Ya. Antes de eso, podemos también ver otros factores como el estrés, porque, bueno, decía... puede ser. Esto es ya, no. La hipermenorrea. La hipermenorrea vuelta es la disminución del flujo menstrual, la cual puede ocurrir tanto por la disminución del volumen del flujo como la reducción de la duración de la menstruación. Entonces aquí tenemos los factores, que este es el exceso de estrés. Bueno, en el momento de que, por ejemplo, tenemos estrés ya sea por un deber o por la pérdida de una persona, el cuerpo suele producir gran cantidad de cortisol y adrenalina, lo que hace que el cerebro detenga la producción de las hormonas de estrógeno y progesterona, las cuales son estas dos necesarias para el ciclo menstrual, y hace que se disminuya el flujo menstrual como tal. De aquí tenemos el envejecimiento natural, que con la llegada de la menopausia, algunas mujeres suelen presentar de nuevo la disminución del flujo menstrual, hasta que el ciclo se detenga debido a la disminución de estrógenos en su organismo. Tenemos otros que son el ovario poliquístico, donde hay una disminución del flujo menstrual y la presencia también de quistes ováricos. Aquí en el ovario poliquístico también se caracteriza por un desequilibrio de los niveles hormonales que pueden impedir que la mujer ovule y afecta directamente a la cantidad de flujo menstrual. Tenemos el hipertiroidismo, que esta es una señal de hipertiroidismo en sí. El cuerpo produce una mayor cantidad de hormonas tiroideas, que son las responsables del aumento del metabolismo. Esto puede ser cuando el cuerpo gasta más energía de lo normal, y puede producir una sensación de ansiedad y también de pérdida de peso. Los pólipos uterinos. Son crecimientos adheridos a la pared interna del útero que se extiende hasta la cavidad uterina.
Ya, tenemos los síntomas más comunes que son el sangrado menstrual irregular, el sangrado entre periodos menstruales excesivamente abundantes, el sangrado vaginal después de la menopausia y la esterilidad. Ya, la metrorragia es vuelta a un trastorno que se produce por pérdidas de sangre uterina abundante. Se suele más manifestar en la edad fértil de las mujeres y si es tratada de forma adecuada suele provocar, no suele provocar mayores complicaciones de salud. Decía que, bueno, esto más se provocaba, por ejemplo, en el caso de abortos espontáneos, en alteraciones hormonales y en la toma de medicamentos farmacológicos. Los Espérame síntomas... un segundito. La menometrorragia es muy frecuente. En realidad es una patología bastante frecuente en las consultas de medicina general o de ginecología. Se caracteriza por un sangrado abundante en los ciclos menstruales que muchas veces los pacientes desembocan en cuadros anémicos importantísimos, incluso anemias que necesitan transfusiones sanguíneas. Duran muchos días, ¿sí? Y también, pues, la cantidad de sangre es muy considerable, la cantidad que se pierde es muy considerable. Las causas principales, como bien decía Stephanie, más frecuentes son la presencia de miomatosis uterina o también alteraciones en el mecanismo de la ovulación, ¿sí? En realidad, muchas de las pacientes que consultan a diario, pues consultan por esto, por menometrorragias, ¿sí? Ese es el término correcto. Continúa, por favor, Stephanie. Ya. Bueno, ya, como decía, sí, los síntomas son el sangrado uterino abundante entre periodos menstruales, cansancio, dolor abdominal y fatiga y anemia. Tenemos el sangrado uterino. Tenemos el sangrado uterino anormal debido a la disfunción ovulatoria. Durante un ciclo anovulatorio, el cuerpo lúteo no se forma. Así, la secreción cíclica normal de progesterona no se produce y los estrógenos estimulan el endotelio sin oposición. Cuando este sangrado uterino que mencionamos se vuelve constante, el endometrio se hiperplasia, a veces con células atípicas o incluso cancerosas. El sangrado uterino anormal ovulatorio puede ocurrir en dos partes. En el síndrome del ovario poliquístico, porque la secreción de progesterona es prolongada, y la endometriosis, que no afecta en sí la ovulación. Ya, tenemos la ataxia menstrual, ya, donde los ovarios de la mujer producen hormonas a un ritmo más lento de costumbre, lo que se traduce a una alteración del ciclo menstrual, que es en sí la ataxia menstrual, que a la mujer le va a llegar de una manera retrasada su menstruación. Ya. Pásale, por favor. Espérame un ratito, Carolina, por favor. Espérame un ratito, ¿sí? A ver, en suma, chicos, yo creo que Estefanía explicó bastante bien este tema, las causas especialmente de amenorreas. A ver, una de las principales causas de amenorrea, ¿cuál sería? Javier Zúñiga, dime una. Vamos a por lo menos a decir unas 5, a ver, pero quiero que tú me digas una. La obesidad. Perfecto, a obesidad. A ver, Andrés Ruiz, otra causa. Era el embarazo. Muy bien, el embarazo. ¿Ya? Erika Fierro, dime la otra. Decía que había varias, como el estrés. Muy bien. Estrés no, solo quiero una, ¿sí? Vamos con Rosenberg. Dime otra, Rosenberg.
El ejercicio físico extremo. Correcto, muy bien. A ver, ¿quién más? Vamos con Catherine Ayala. Otra más. Una importantísima, a ver, que se produce con la edad. Relacionada con la edad, a ver. No era también lo de los, no es relacionada con la edad, pero no era lo de los ovarios poliquísticos. Bueno, ovario poliquístico. Otra que está relacionada con la edad es Saraí León. La menopausia. Excelente, muy bien, chéverísimo. Ok, entonces son varias las causas de las amenorreas. Entonces uno cuando tiene un paciente enfrente y un paciente consulta por amenorrea, tenemos que investigar muchísimas cosas, ¿no? ¿Sí? Muchísimas cosas y hacer una historia clínica completa. Analizar bien los factores que pueden influir en la presencia de amenorrea, ¿sí? Y el origen, ¿sí? Porque cada amenorrea no se la trata de forma igual, ¿sí? Por ejemplo, una amenorrea por embarazo no puede ser tratada igualmente por una amenorrea por obesidad, ¿verdad? La amenorrea por embarazo, ¿cómo la vamos a tratar? Tenemos que esperar a que culmine el embarazo, pues, ¿verdad? Para que nuevamente se produzca la menstruación. Y pues una amenorrea por obesidad, pues ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer. Fácil. Actividad física, bajar de peso, mejorar los cambios alimenticios. Bueno, pero muchas amenorreas también se producen por alteraciones a nivel central, como lo habíamos dicho al inicio de la presentación. Ahora sí, continúa mi estimada. Yo tenía una pregunta. Dime, Stephanie. En el caso de era la hipermenorrea, me parece que era, la que era de sangrado abundante. En el caso de las personas que tienen esa enfermedad, creo que es hemofilia la que no puede coagular la sangre. ¿Qué pasa? Así es. Ahí es lo que no... Por lo general, las pacientes que cursan con hemofilia tienen una alteración en el mecanismo de la cascada de la coagulación y muchas veces necesitan tratamientos médicos permanentes, de forma especial con vitamina K o algún otro compuesto que les ayude a que no haya sangrados. Estas pacientes, especialmente con hemofilia, no únicamente se caracterizan porque ellas presenten menometrorragias. Muchas veces se pueden cortar el dedito, ¿sí? Y causan un sangrado, pero sumamente abundante. ¿Por qué? Porque no se pueden defender, ¿no? Estos pacientes, la verdad es que es de muy alto riesgo y tienen que tener un cuidado sumamente importante. Por lo general, los pacientes hemofílicos ya se los diagnostica en edades tempranas de la vida, y ya se toman muchas precauciones farmacológicas y no farmacológicas antes de que llegue la etapa puberal, ¿sí? Y antes que lleguen las menstruaciones, estar como preparados, ¿sí? Pero para eso los especialistas tienen que tratarle. El hematólogo especialmente y ginecólogo tienen que trabajar conjuntamente para poder ayudar a este tipo de pacientes. Muy bien, continúen, por favor. Ya. Entonces, antes de entrar a variaciones hormonales, tenemos que tener en cuenta que un ciclo menstrual normal dura de 21 a 36 días, que tiene un periodo de menstruación de 2 a 6 o 7 días y una pérdida sanguínea de 20 a 60 mililitros. Ya. La menstruación es una descamación del endometrio que viene acompañado de sangre. La menstruación y ovulación no están directamente proporcionadas. Ya, entonces vamos con las variaciones hormonales. Como son diferentes variaciones, las dividí en 8 pasos. Ya, entonces, 1. Al inicio de cada ciclo, los esteroides sexuales, es decir, los estrógenos y progesteronas, son bajos y han ido disminuyendo desde el final de la fase lútea del ciclo previo. 2. Al desaparecer el cuerpo lúteo, aumenta la FSH y se recluta un cohorte de folículos. Aquí los folículos secretan
cantidades cada vez mayores de estrógenos según crecen durante la fase folicular. El incremento de estrógenos es el estímulo para la proliferación del endometrio. 3. El aumento de estrógenos produce retroalimentación negativa de FSH que comienza a decaer a mitad de la fase folicular. Aquí los folículos en crecimiento producen la inhibina B, que también suprime la FSH. La LH inicialmente disminuye una respuesta a niveles crecientes de estrógenos, pero en la fase folicular tardía de LH aumenta exageradamente. 4. Al final de la fase folicular, es decir, antes de la ovulación, en las células de la granulosa se encuentran receptores de LH inducidos por la FSH. 5. Después de un grado suficiente de estimulación estrogénica, se produce un pico hipofisiario de secreción de LH. El pico de LH es muy importante porque esta es la causa directa de que ocurra la ovulación. Si no existe este pico, no existe la ovulación. La ovulación anuncia la transición entre la fase lútea y la secretoria. Ok, espera un momentito, Carolina. Bueno. Pongamos mucha atención y tomemos muy en cuenta lo que Carolina está diciendo ahorita, ¿sí? La secreción de la LH, ¿sí?, interviene íntimamente en la ovulación. Si no hay LH, no hay ovulación. ¿Qué pasaba anteriormente cuando explicábamos en la amenorrea por la lactancia? ¿Recuerdan lo que habíamos dicho? Que este proceso de succión en el pezón bloqueaba la producción de LH, ¿sí? Por eso no se producía la ovulación. ¿Está claro eso, chicos? Perfecto. Continúa, Carolina. 6. Los estrógenos disminuyen en la fase lútea temprana y en la mitad de esta comienzan a aumentar por su secreción del cuerpo lúteo. Esta también secreta la inhibina A. Pásale, por favor. Ya. 7. La progesterona aumenta precipitadamente después de la ovulación y puede utilizarse como presunto signo de que la ovulación ha ocurrido. Y el 8, la progesterona, los estrógenos y la inhibina A actúan a nivel central suprimiendo la secreción de la GRH y el nuevo crecimiento folicular. Estas hormonas están elevadas durante la vida del cuerpo lúteo y decaen con su desaparición, creando así el escenario para el siguiente ciclo. Bueno, aquí hemos puesto un gráfico en que cada curva representa una hormona. Entonces, la curva de tomate es la más importante porque, como ya dijimos, si no está la presencia, es decir, si no está el pico de la LH en el día más o menos 13, 14, esta no va a producirse la ovulación. Luego viene la FSH, que ya vamos a explicar en color amarillo, los estrógenos en color azul y la progesterona en color morado. Pásale, por favor. Ya, entonces para explicar el cuadrito, entonces el gráfico hice un cuadro. Entonces la FSH, que es una hormona hipofisaria, estimula la maduración del folículo junto a la LH, produce la ovulación. Después de la ovulación alcanza límites inferiores y empieza a aumentar al final del ciclo para iniciar el siguiente ciclo menstrual, la LH. Como ya dijimos, la LH, la ovulación depende del pico de la LH. Si no hay pico, no hay ovulación. La FSH y la LH dependen de la secreción de la GnRH y la retroalimentación desde el ovario. ¿Quién producía la GnRH? La GnRH produce la LH y la FSH. Ya, pero a su vez, la GnRH, ¿quién la producía? Ya, Carolina, tú sí sabes. Eso, desde allá viene, hipotálamo, hipófisis, eso, ya, muy bien. Si eso ya lo hemos dicho muchas veces, ¿ya? Muy bien, continúa, Carol. Ya, siguiente va los estrógenos, que es una hormona ovárica, producida por los folículos ubicados en la corteza ovárica. Tiene dos picos, en la fase folicular es una y cerca del final de la fase lútea.
entre los 21 y 25 días. En el día 28 cae a su valor más bajo. Pico antes de la ovulación y otro pico antes de la menstruación. Y por último, la progesterona, que es igual a una hormona ovárica, alcanza su pico en la fase lútea y cae antes de la menstruación. Para que se produzca la menstruación, las 4 hormonas deben tener valores bajos. Síguele, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los anticonceptivos. Ya, se toman desde el primer día hasta el día 21. Y otros 7 días, y los otros 7 días que sobran, se suspende o se toma placebos. Las pastillas que se toman los 21 días son los estrógenos y las progesteronas. Por lo tanto, los niveles de esta hormona permanecen altos e inhiben la GRH. Después del día 21 se deja de tomar estas pastillas y caen los niveles hormonales, lo que produce la menstruación. Ya. Como los niveles de estrógeno y progesterona permanecieron altos, no se eleva la LH y no hay ovulación. La FSH también baja y el folículo no madura. Pásale, por favor. Y a continuación tenemos los anticonceptivos de emergencia, que se administran progesteronas en dosis muy altas. Se tiene que administrar antes de la ovulación, pues al tener niveles muy altos de progesterona, no hay pico de LH y no hay ovulación. Si se administra después de la ovulación, no sirve de nada ya que hubo la ovulación y probablemente ya hubo fecundación, es decir, que ya quedó embarazada. La pastilla evita la implantación y no hay aborto químico, o sea, es decir, que si se ha tomado después de la ovulación, no es una pastilla, o sea, no tiene efectos esta pastilla. Ya, esta pastilla a dosis muy altas puede ocasionar un sangrado del endometrio y evitar la implantación, pero también puede ayudar a la implantación, no es 100% segura y causa alteraciones del eje. También una parte fundamental aquí es el estrés, que puede mover la ovulación en partes del ciclo, por lo que la menstruación y la ovulación no obedecen tienen diferentes mecanismos. Síguele, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre igual de los efectos de las hormonas ováricas. Pásale, por favor. Ya, entonces, las hormonas sexuales femeninas son dos, los estrógenos y la progesterona. Este eje hormonal, estrógeno-progesterona, es el responsable de regular la función reproductora de la mujer y todo su ciclo menstrual. Entonces, cualquier desequilibrio en la producción de estas hormonas provocará no solo el desequilibrio en el ciclo, sino también afectará negativamente en la libido y disminuirá el deseo sexual. Por tanto, los estrógenos como la progesterona son determinantes para la reproducción. Pásale, por favor. Entonces, después del último día de la menstruación, el nivel de estrógeno se encuentra bajo o en un rango mínimo. A medida que la mitad del ciclo se acerca, el nivel de estrógenos aumenta hasta llegar a su clímax. Entonces, el momento que se produce la ovulación, los estrógenos son los responsables del deseo sexual y el aumento de la libido. Además, estas hormonas son encargadas de moldear el cuerpo de la mujer administrando la repartición de grasas. Entonces, así cuando una mujer está ovulando, sus curvas son más prominentes y sus pechos son más tersos para atraer al hombre. Pásale, por favor. Entonces, en el ciclo sexual femenino, el ciclo menstrual está controlado por el ciclo ovárico a través de las hormonas ováricas, el estrógeno y la progesterona, tales que los cambios dependen de dos ciclos interrelacionados, el ciclo ovárico y el ciclo uterino o menstrual. Entonces, los cuales desde el conjunto, que forman un conjunto y durante aproximadamente 28 días en la mujer, aunque esto va a producir algunas variaciones. Pásale, por favor.
Entonces, los ovarios tienen la doble función de producir gametos, ovocitos, y de secretar las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona. Al comienzo de cada ciclo ovárico se considera coincidente con el primer día de la menstruación. Empieza a aumentar el tamaño de los folículos primordiales por la influencia de la hormona secretada por la adenohipófisis, que es la hormona foliculoestimulante. Entonces, de esta se va a dar lo que es las tres fases, que es la fase folicular, la ovulación y la fase luteínica. Pásale. Entonces, el estrógeno está constituido en lo que es estradiol, estrona y estriol. Entonces, el desarrollo y mantenimiento de los caracteres, estos se van a encargar de esto. Entonces, del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales y órganos reproductores, mantenimiento del control electrolítico en el cuerpo, aumentar el anabolismo de las proteínas. El estradiol hace una retroalimentación negativa, produciendo la secreción de la FSH. El efecto local positivo sobre el folículo seleccionado, incluso los niveles de estradiol producen en este caso una retroalimentación baja, produciendo la secreción de la LH, y los niveles altos de estradiol que se encuentran en unos 200 picogramos, va a ser una retroalimentación positiva, la secreción y produciendo una secreción de la LH. Entonces, los estrógenos van de alguna manera a estimular el desarrollo de los tejidos vulnerables, lo que va a producir de alguna manera el revestimiento del endometrio, produciendo endometritis. Otro problema que puede producirse de esto es que se pueden dar los fibromas de ovario, y en el caso del hombre puede aumentar la próstata. Además que el tener los estrógenos altos ha tenido una gran incidencia en el aumento de riesgo del cáncer de mama, de útero y de ovario, además de también tumores benignos de útero. Además, leí que en México hicieron un estudio donde determinaban que el exceso de estrógeno podría también desarrollar un riesgo de cáncer de pulmón en la mujer. Pásale, por favor. Entonces, con la progesterona se va a dar lo que es el desarrollo de los acinos mamarios, frena la liberación de la GnRH, y en este caso produciendo una retroalimentación negativa en liberación de GnRH, estimulando el centro térmico hipotalámico, disminuye los receptores endometriales. Para estrógeno, se prepara en este caso para la implantación del óvulo fecundado, huevo al endometrio. El aumento de la progesterona puede indicar de alguna manera que hay un embarazo o que existen quistes. También puede ser que existe también un embarazo molar o el crecimiento del abdomen que causa síntomas de embarazo. Pásale, por favor. Entonces, con los andrógenos son precursores para la producción de estrógenos, tienen efectos sobre el vello pubiano y axilar, se presenta también para el desarrollo del clítoris y el aumento de la libido a mitad del ciclo. Y en este caso, el aumento de lo que son los andrógenos puede producir en la mujer acné, cambios en el contorno corporal, disminución de las mamas, e incluso también tener un aspecto de alguna manera masculino también. Bueno, este es un esquema de lo que más o menos se produce. Ok, hemos terminado. Chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacerle a sus compañeros?
¿Alguna duda? Doc, yo tengo una pregunta. ¿Quién? A ver, ¿quién Doc, tiene yo la quería... pregunta? Denise, a ver, Denise. Denise, sí. O sea, ¿puede explicar de nuevo cómo afectan las pastillas anticonceptivas en el ciclo? O sea, ¿cómo funcionan para que no ocurra el embarazo? No le entendí muy bien. Ok, a ver si pueden proyectar por favor esa parte. Estefan me parece que la proyectó. Ahí está. Ahora, hay que tomar en cuenta primerito una cosa, ¿no? ¿Qué pasó? Ahí está. Los métodos anticonceptivos son, bueno, los principales son métodos anticonceptivos que se administran por vía oral y otros que son de barrera, ¿no? Y otros que son definitivos. Vía oral, pues son las píldoras, son las anticonceptivas, ¿sí? Los de barrera son el condón masculino, el femenino, el anillo, ¿sí? Y los permanentes es la ligadura de trompas, que es una cirugía esterilizadora. El DIU también es un método anticonceptivo de barrera, ¿sí? En realidad, el más seguro de todos los métodos anticonceptivos son los métodos anticonceptivos definitivos. En esta forma estamos hablando de la ligadura de trompas, ¿no? El método anticonceptivo, tomando en cuenta el calendario, en realidad si se lo utiliza bien, funciona, ¿sí? De lo contrario, y siempre y cuando la mujercita sea bastante regular en los ciclos menstruales, ¿sí? Muy bien, entonces, claramente dice que las pastillas se toman los 21 días, son 21 días, ¿sí? No sé si tengamos, no tengo, bueno. Pero ustedes pueden ver incluso en el internet, lo pueden googlear y ver un blister de pastillas anticonceptivas, ¿sí? Estas pastillas anticonceptivas se toman los 21 días. En realidad son estrógenos y progesteronas, como bien lo dice ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Como hay muchos niveles de estrógenos y de progesterona, ¿sí? Como están en niveles altos, inhiben la secreción de la GnRH, que es la hormona productora de gonadotropinas, LH y FSH, para que se produzca la formación de LH. Recuerden ustedes que la GnRH tiene que estar activa, pero como los estrógenos y la progesterona la bloquean, no hay LH y a consecuencia de esto no se va a producir la ovulación, ¿sí? Acá dice que después del día 21 se deja de tomar las pastillas y caen los niveles hormonales. Entonces, se toman por 21 días, ¿sí? Como los estrógenos y la progesterona están tan altos esos 21 días, ustedes ya saben, no se produce LH, FSH, no se produce ovulación. Y luego que se acaban los 21 días, se produce una caída excesiva o brusca de estrógenos y progesteronas, lo cual lleva a la presencia de menstruación, es decir, al retiro de la capa interna, que ya saben ustedes, ¿verdad? Del endometrio, ¿sí? Entonces, se toma desde el primer día hasta el día 21, ¿sí? Y los otros 7 días se suspenden o se toman placebos, dice. El placebo no es una medicación propiamente dicha. No es una medicación propiamente dicha. El placebo puede ser pastillitas de glucosa, por ejemplo. Pastillitas de harina, por ejemplo, ¿sí? Los laboratorios tienen diferentes mecanismos de producción de placebos. Entonces, empezamos los primeros 21 días luego de la menstruación, ¿sí? Luego el primer día de la menstruación se empieza a tomar esa medicación. Cuando se inicia la toma de estos anticonceptivos, se toman por 21 días.
Se acaban los 21 días y hay blister que tienen 7 pastillitas de un color diferente. Esas son los placebos, pero hay otras que no. Hay otras que no tienen. Entonces, muchas veces el ginecólogo recomienda tomar los 21 días y esperarse, ¿sí? Esperarse o abstenerse de tomar pastillas los días que duren el sangrado menstrual. ¿Ya? La gran mayoría de blister con píldoras, perdón, la gran mayoría de blister con píldoras anticonceptivas tienen 7 pastillitas de diferente color, los cuales corresponden a las tomas durante la menstruación. ¿Sí? Entonces, como los niveles de estrógenos y de progesteronas decaen drásticamente luego del día 21, obviamente se va a producir la menstruación. ¿Sí? Obviamente se va a producir la menstruación. Entonces, ese es el mecanismo por el cual se produce la falta de ovulación y el método anticonceptivo utilizando pastillas anticonceptivas. Ahora, tomando en cuenta otros métodos anticonceptivos, por ejemplo, el DIU, que lo pueden ver ahí como una T, ¿verdad? También llamada T de cobre, es un método anticonceptivo de barrera. ¿Qué es lo que hace? Pues simple, impedir que el espermatozoide pase, ¿sí? y pueda fecundar al óvulo. No es 100% seguro. Hemos visto casos que incluso las pacientitas llegan, doctor, me embaracé, estoy embarazada, le hacemos la prueba, una ecografía, pum, embarazo, doctor, tengo té de cobre. Dios mío. ¿Sí? Se embarazaron con té de cobre. Y hemos visto que incluso en momentos del parto, incrustaciones de la té de cobre en el útero. ¿Sí? Y claro, cuando las pacientes se embarazan teniendo estos métodos de barrera, riesgos de abortos aumentan sustancialmente. Las inyecciones anticonceptivas en realidad también pueden producir un efecto anticonceptivo que puede llegar a un 95-99% de eficacia. ¿Sí? Las mujercitas que se ponen inyección anticonceptivas no van a ver menstruación, para nada, no van a ver menstruación, porque es una inyección que más o menos se va a poner cada 28 días, lo que dura el ciclo menstrual, y estas inyecciones siempre van a mantenerse con niveles de estrógeno y de progesteronas elevados en sangre. Por tanto, no va a haber menstruaciones, peor ovulación. Donde sí puede haber la menstruación, pues es con el uso de las píldoras anticonceptivas. En realidad las inyecciones son bastante seguras, pero tienen algunos efectos secundarios, como también el implante que está secretando constantemente estrógenos y progesterona. Es un método anticonceptivo que puede ocasionar algunos efectos secundarios, como por ejemplo aumento de peso, muchas veces exactamente acné, aumentos de peso. Hay veces que produce también un poco de alteraciones en el metabolismo de la glucosa o también alteraciones en el metabolismo o en el perfil lipídico. ¿Sí? Entonces, en realidad el método de barrera más comúnmente usado ahorita es el preservativo, pero como ustedes bien saben, no es 100% seguro, más o menos un 90%, pero ahí queda el 10% restante, ¿verdad? Entonces no es conveniente. Muchas de las pacientitas se rehúsan a utilizar, y con justa razón, ¿no?, las pastillas anticonceptivas y las inyecciones, puesto que son hormonas, ¿sí? Son progestágenos, estrógenos, y pues los efectos secundarios son, la verdad, es que bastante frecuentes. Hay pacientes que toleran muy bien, hay pacientes que no. Ya depende de la pareja como tal elegir el método anticonceptivo que quieran utilizar. ¿Ya? Tengo una pregunta. ¿Por qué las pastillas se recomiendan tomar como a la misma hora? Sí, es por los niveles igualmente de hormonas que pueden decaer. Por ejemplo,
Estos estrógenos y progesteronas tienen más o menos una duración aproximada de 24 horas. Niveles un poquito altos como para inhibir la secreción de hormona LH, ¿ya? Entonces, si nosotros recomendamos a la paciente tomar la medicación a las 7 de la mañana, tiene que tomarla siempre a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque si un día me la toma a las 7, ¿sí? Y como duran más o menos 24 horas, va a tener niveles elevados de estrógenos y de progesterona a las 7 de la mañana del día siguiente. Y si se me acuerda de tomársela al otro día, a mediodía, 2 de la tarde, 7 de la noche, a esa hora los niveles ya empiezan a decaer y la probabilidad de que se pueda embarazar es mayor. Entonces, ese es el objetivo por el cual se recomienda que las pacientes tomen a la misma hora. ¿Sí? Bueno, y no se les puede culpar porque en realidad estar tomando pastilla diariamente es bastante feo. A nadie le gustaría estar tomando pastillas a cada rato y muchas veces por efectos de trabajo, de ocupación laboral, qué sé yo, se te puede pasar y ser, híjole, me olvidé de tomar la pastilla y ahora corre a tomar la pastillita. Lo recomendable, si se olvidan de tomar la pastilla 12 horas, un día, es no tener actividad sexual, porque el riesgo aumenta. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. María Emilia, dime. ¿La inyección puede tal vez llegar a ser un factor causante o para el ovario poliquístico? No, María Emilia, no. Que puede ser un factor como agravante, sí, pero como que la inyección tienda a hacer que se produzcan los ovarios poliquísticos, no. Disculpe. Chicos, perdón, discúlpenme, lo que pasa es que tengo pacientes que están, una pacientita que está un poquito mal con la glucosa alta, tuve que atenderle rapidito. Muy bien, discúlpenme, ¿quién me estaba preguntando? Hola. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Una preguntita más, profe. Esto del ovario poliquístico, ¿en qué momento dejan de ser, o sea, los folículos normales para pasar a ser ya los quistes?
Los quistes, es que no, a ver, los folículos no, en realidad los folículos no son los que se transforman en quistes. Los quistes ováricos están afuera del ovario, ¿sí? Anatómicamente, el ovario, ¿sí? El ovario es como una bolita, ¿verdad? ¿Sí? No sé si se acuerdan, porque ya hemos visto varias veces la morfología de los ovarios. Entonces, los quistes son los que crecen alrededor del ovario. Alrededor. Las causas de la presencia de los quistes muchas veces son idiopáticas, son desconocidas, ¿sí? Pero no tienen que ver con los folículos. El folículo que hace es un mecanismo por el cual llega a transformarse en un óvulo maduro. ¿Sí? Lo que habíamos hablado del ovocito primario, el ovocito secundario, y luego se produce el óvulo. ¿Ya? Pero los quistes es completamente diferente, María Emilia. Esas son alteraciones anatómicas que se producen alrededor del ovario. ¿Que interfieren en la producción de los óvulos? Sí. ¿Que interfieren en una menstruación o en la fisiología menstrual normal? Sí. Pero no tienen que ver, su producción o aparición no tienen que ver con el crecimiento o la fisiología normal de un folículo hacia un óvulo. ¿Ya? Ok. Dime. Yo encontré una imagen de las pastillas anticonceptivas y de los placebos. A ver, ¿la puedes proyectar? Ahí ya se puede ver. No. Ahora sí, ahora sí. Si ven, por ejemplo, estas pastillitas que ustedes pueden ver a su izquierda, ¿sí? Son de otro color, ¿verdad? Entonces, incluso hay flechitas que indican a la paciente cómo tiene que tomar la medicación y están nombradas por días. El día lunes, martes, miércoles, jueves y así sucesivamente. ¿Sí? Dependiendo cuándo inicie el ciclo menstrual, ¿no? Entonces, por lo general, todas las pastillitas que están en la franja de color violeta, que sería como moradito, son las pastillas que propiamente contienen las hormonas. Las blanquitas son las que tienen un placebo, ¿sí? O cantidades hormonales menores. Pero esas corresponden a cuando la paciente tenga que tomar durante la menstruación. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Esto deberíamos haberlo visto en físico, en realidad. ¿Sí? No tengo ahorita el blister de la medicación anticonceptiva. La verdad es que me olvidé de traerla, pero bueno, es igualito, tal como lo han proyectado ahorita en este momento. Sí, los que están de color blanco. Eso te comentaba, los de color blanco son los que se llaman placebo o son las pastillitas que tienen una concentración un poco más baja de hormonas, ¿sí? Y son las que corresponden a la toma durante la menstruación, durante el sangrado menstrual, ¿no? ¿Ya? Ok. Así que si no entendieron esto, pues yo les recomiendo mejor la ligadura. No, es muy fácil en realidad, pero no está tan recomendable. No es recomendable por los efectos, a lo menos si los pacientes tienen predisposición a tener un peso un poquito elevado, tienen antecedentes de síndrome ovario poliquístico, alguna alteración ovárica uterina, preferiblemente no deberían suministrarla. Ya depende también de la asesoría que les dé el médico ginecólogo, ¿no? Sí, ya depende también de eso. Profe, una pregunta. Dime. Creo que Daniela también me había comentado que los estrógenos, o sea, que un aumento de la concentración de esta hormona podía causar cáncer de pulmón. Sí, en realidad me parece bastante interesante lo que Daniela había dicho. No sé de dónde tomaste la información, pero sería bueno que la puedas compartir, Daniela.
Ya le busco, Doc, porque ya le cerré todas las páginas. Como eso hice hoy, ya le busco y en tal caso para mañana le puedo Claro, hablar. perfecto, sí, sí, no hay problema. Entonces, virus del SARS, entonces ya mañana te van a mandar eso. ¿Ya? Se goza, Fernanda Mena. Son terribles ustedes, ¿no? Bueno, chicos, entonces si no hay más preguntas, me despido. No, una pregunta. Claro, dime, Daniela. Por ejemplo, si una mujer, yo que sé, de unos 25 años se liga digamos, a esa edad, ¿hay algún problema que pueda desencadenar a largo plazo o no habría ningún problema? En realidad, Daniela, no debería ocasionarse ningún problema, pero ligarse a 25 años de edad no es recomendable. En realidad los ginecólogos no ligan a las pacientes tan jóvenes. Primero porque a los 25 años de edad, por lo general, las pacientes no tienen más de un hijo, ¿sí? Antes se producía eso, gente que vivían en el campo, y a partir de los 15 ya empezaban a tener sus hijitos, y a los 25 ya tenían 5 o 6 hijos, ¿verdad? Era diferente. Y si no tienen, o ¿Y sea, si no si se tienen? liga, si se liga para no tener como tal. No, en realidad no sería recomendable porque, ya te digo, en realidad no debería pasar nada, pero estás haciendo un procedimiento invasivo que podría conllevar a alguna alteración hormonal más adelante, porque en realidad es una paciente bastante joven, muy joven. Ya depende de cada paciente, pero te aseguro que si consultas con un ginecólogo, la paciente se asesora bien, no le van a recomendar. Sí. Ya, gracias. Es más, y algo ya para acotar esto un poquito, el hecho de embarazarse es un factor protector para cáncer de mama y de útero. ¿Sí? Entonces, vamos a investigar un poquito por qué el embarazo es un factor protector para este tipo de cáncer. ¿Sí? Doc, ¿y la vasectomía? La vasectomía en realidad no tiene como tal algún efecto secundario, ¿sí? Así que te la puedes hacer, Marco, no hay problema. No hay lío. Sí. Así que, bueno, muchos de los... Sí, pero Rosenberg, ¿por qué tengo? O sea, si estamos hablando entre adultos, tenemos que hablar directos, ser directos. Así que, en realidad, sabes que actualmente muchos pacientes varones están eligiendo realizarse la vasectomía, porque en realidad se ha como, digámoslo así, como normatizado esto de que solo la mujer tiene que adoptar un método anticonceptivo. Y en realidad no debería ser así, porque ambos tenemos los mismos derechos, los mismos riesgos, las mismas condiciones. Ya depende de la pareja como tal, que se hable, se elija el método anticonceptivo más indicado, ¿no? Más indicado para la pareja. ¿Sí? Así que está recomendable la vasectomía, no hay problema. ¿Estás cantando, Nicole? No, estaba pensando en eso. Bueno, muy bien. Chévere. Ya, chicos, ¿alguna otra cosa? Valerie, que siempre pregunta, ya preguntó. ¿Nadie más? Andrés Ruiz, otra vez no has preguntado nada, Andrés. Tengo una pregunta, pues, ¿Para quién? o sea, cuando se acabe la clase. Ya se acabó la clase, así que pregunta. Bueno, es que no es pregunta sobre la clase, es sobre mi tema que tengo que exponer mañana. A ver, dime entonces, cuéntame. Que si me puede recomendar alguna bibliografía para las alteraciones fisiológicas. Ya. Porque en Gaiton no había mucho. Verás, hay una patología, ya te voy a dar el nombre. Seguro no hay nada en
en Guyton. O sea, había de la infertilidad, pero sí algo más específico no encontré mucho. Búscate en la ginecología de Williams o de Novak, una de las dos. Esos dos libros son bastante buenos. ¿Ya? Listo, profe, gracias. Ok. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. Nos vemos el día de mañana, 4 de la tarde, ¿sí? A ver, ya te respondo por interno, Miguel. Si no hay ninguna pregunta más, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Por favor, estudien. ¿Cuándo quieren dar la prueba? Hoy estoy tranquilo, estoy salido de guardia, les cuento. Estoy tranquilo porque sí pude descansar, así que no hubo muchos pacientes. A ver, ¿cuándo quieren dar la prueba? ¿La damos mañana? Fernanda Mena dijo que sí. Yo no dije nada, Doc. Yo te vi que moviste la cabeza. No, Pablo es que me Delgado, dolió el cuello. No, me dolió el cuello, Doc. Por eso Pablo Delgado la está pensando, no dice nada. ¿Cuándo quieren dar la prueba? Solo las exposiciones, Doc, sin prueba. ¿Cómo que son las exposiciones sin prueba? Qué bandidos que son, ¿no? No, es que tengo que tomarles prueba de ley. ¿Sí, no? Imagínense. ¿Mm? Bueno, lo voy a pensar, ¿ya? Aquí en corto nomás. Cosa seria, este Rosenberg. Bueno, ya lo voy a pensar, ¿ya? ¿Sí? Pero eso sí, verán, si no quieren dar prueba, les pido que me actúen más, ¿sí? Y más que esto de hacer preguntas, me gustaría que den sus argumentos. Si algo les falta a los compañeros mencionar durante la exposición, menciónalo ustedes. Recuerden lo que yo les dije al inicio. No importa si interrumpen la clase, no importa si interrumpen la exposición, siempre que estemos dentro del ámbito del respeto y de la consideración, lo pueden hacer. Y para ayudar con alguna acotación de lo que se está hablando, pues sería excelente. Así que si se empiezan a aportar pilas así de esa manera, aunque sí, ha sido buen grupo en realidad, pero si empiezan a hacer eso, pues estaría considerándolo, ¿ya? Así que sigan estudiando y me voy a portar bien, siempre y cuando ustedes también se porten bien, ¿ya? Chévere. Ok, chicos, muy bien. Bueno, Miguel, no te voy a responder por interno. La verdad es que no sé el valor y eso tendrías que consultarlo con el especialista. Y la recuperación es inmediata. En 24 horas puedes estar haciendo tus actividades normalmente. ¿Ya? Nos vemos entonces, chicos. Cuídense mucho. Gracias, Doc. Gracias, Gracias, Doc. Doc. Hasta luego, profe.